Buenas noches, soy el padre Javier Acosta, soy profesor del Instituto Superior de Catequética, quien va a estar acompañándoles en su contenido de Catequética Fundamental número 2. Les doy también la más cordial bienvenida a su segundo cuatrimestre de su licenciatura en Catequética en este instituto o también en el diplomado en Catequética. Bueno, pues iniciamos este segundo cuatrimestre, pues haciendo una síntesis y también una profundización sobre la ciencia catequética. Algunos de ustedes fueron mis alumnos en Catequética Fundamental 1, otros tuvieron al profesor Froilán o al padre Manuel José, no recuerdo quién. Eh, y bueno, pues es importante que recuperemos algunos saberes principales, sobre todo de la ciencia catequética. No sé si tengan alguna duda de algunos elementos o algunos principios catequéticos de Catequética Fundamental número 1. Quedaron todos claros que la catequética es una ciencia, cómo la catequética se mueve entre estas tres disciplinas: las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación, las ciencias teológicas, cómo la catequética tiene su objeto formal, su objeto material, cómo hay algunos principios catequéticos como el cristocentrismo trinitario, el principio de la encarnación. A ver, vamos sondeando. Ya después de su primer cuatrimestre ya deben de tener muchas tablas para que ustedes me sorprendan. ¿Alguien quiere exponer? Sea también puede abrir su micrófono y puede participar, o su cámara, eh, o a través del chat. Todo va quedando claro. Por ahí en el foro yo les puse como una recuperación de saberes: el principio de la encarnación, el cristocentrismo trinitario, también la metodología de este principio metodológico que decíamos que retomamos de la síntesis de Mario Midali, ¿no? Empírico crítico proyectual, ¿no? Teológico empírico crítico proyectual, el método, que después también tiene la transversalidad del método de América Latina, como es el ver, juzgar y actuar. Nadie, todos, José, todo queda claro, Marco, Antonio, Blanca, Alba, Vanidia, Miriam Lisbeth, Rosalba Serrano. Nos entendemos todos en los mismos términos. Para iniciar. Bueno, vamos a iniciar. Rosalba, Blanca, escriben, no escriben, y estoy esperando a que respondan y no veo nada. Bien, entonces queda claro. También, vamos a ver. Bueno, pues vamos a iniciar. Primeramente, bueno, pues dando un poquito como el caminar que hemos hecho y que haremos. Primero la catequética fundamental y bueno, pues cuál va a ser la intención un poco de esta materia.
Por una parte, vamos a analizar los retos de la sociedad de nuestros días y el paradigma catequético con la finalidad de explicar el compromiso del catequeta, el catequista y la catequesis en su misión renovadora de la sociedad actual. Entonces ya ustedes aquí ya, primero vamos a ver la catequética fundamental número 2 va a ser en sus inicios ustedes ya tienen como la malla de toda la ciencia catequética. A mí me va a tocar como tocar algunos principios de caribizar, así se dice un poquito, la catequética. Es decir, en los elementos que particularmente nos atañen como América Latina, como México, cómo la catequética se puede ir pensando, cómo se aterriza, cuáles son los elementos que también en la sociedad de hoy también se convierten en una condición, en una área de oportunidad en la cual la ciencia catequética se ve trastocada y bueno, pues de alguna manera entenderla. No te entiendo, José Rodríguez Carigüey. Bien, bueno. ¿Cuáles vamos a ver? Vamos a ver algunos retos de la sociedad actual, el paradigma catequético hoy. Ustedes saben que el paradigma catequético quizá ustedes ya lo abordaron en catequética fundamental. Este texto, ustedes, yo supongo que catequética fundamental número 1 tuvieron que haber leído o cuando menos visto algunos elementos de la tercera semana latinoamericana sobre la catequesis, que se llama un documento que se llama La alegría de ser discípulos y misioneros en un cambio de época. Bueno, por eso también en el proyecto integrador lo que vamos a hacer no es estudiar ese documento, sino estudiar ya un catequeta que ha profundizado sobre ese principio, como es Manuel José, ¿verdad? Ahí dejo muy claro que al final tocaremos el punto de por qué dice que hay que entregar siete productos. Realmente es leer el texto y de cada capítulo, pues lo vamos a exponer en un mismo archivo con 7 elementos diferentes, ¿no? Bueno, algunos escenarios catequéticos que vamos a ver, entre la catequesis, la catequética, la catequesis y su compromiso transformador, es decir, no podemos, la catequética no puede desvincularse de su dimensión performativa, que también es un lenguaje que ustedes ya deben de saber, ¿no? Es decir, o de la, como dirá la Veritatis, la Gaudium Veritatis del Papa Francisco, ¿no? Pues la dimensión social de la catequesis, ¿no? Y bueno, pues lo que supondrá los desafíos para el catequeta, ¿no? Los catequistas y la catequesis del siglo XXI. Bueno, ¿qué retos vamos a, en esta webinar vamos a poner algunos retos de la sociedad actual hoy? Miren, cuando se hace un diagnóstico, pues no solamente es hacer un diagnóstico meramente empírico, ¿no? Es decir, bueno, pues salgo a la calle y hay pobreza. Bueno, sí, pero ¿sobre qué autor o sobre qué diagnóstico sustentamos la afirmación o como el complejo sobre el cual una afirmación se da, ¿no? En este caso, pues para nosotros en América Latina, toda la obra de Caster es significativa, ¿no? También hay un texto muy importante que habla sobre la cultura híbrida. Permítanme, me pongo de aquí para traerse. Néstor García Canclini, que es este texto, Culturas Híbridas, que es, ustedes leen Aparecida, o primero leen este texto y después leen Aparecida, se van a dar cuenta que pareciera que los obispos que hicieron Aparecida, pues solamente integran al texto eh, el diagnóstico de toda la parte primera de Aparecida, pues todos los principios que da, es decir, que vivimos en una cultura híbrida. También, bueno, pues no podemos hacer a un lado algunas afirmaciones de otros
sociólogos, sobre todo de significatividad, como Zygmunt Bauman, hablar de una sociedad líquida, o Lipovetsky, hablar de la sociedad de las pasiones tristes, y así, ¿verdad? Solek, ¿no? Y así distintos autores sobre los cuales pues vamos a fundamentar las megatendencias que está viviendo la sociedad. O sea, no podemos como afirmar gratuitamente un fenómeno. No sé si me esté dando a entender sobre esto. Porque eso es importante también ustedes como catequetas cuando se pongan de pie al decir un fenómeno, pues no se trata solamente de decirlo, sino de decirlo bajo qué principio, sobre qué sustento. ¿O ustedes han escuchado otro tipo de afirmaciones sobre la sociedad o algunos otros autores? ¿No? Bien, bueno, pues mientras lo ponen, pues entonces vamos a ver estos retos actuales. Decimos pues que en esta unidad vamos a considerar algunos elementos que van a repercutir en nuestro saber y pues también que se van a después a convertir pues en vetas de investigación de la catequética, ¿no? Es decir, la catequética al ser esta relación, como decíamos en catequética fundamental número uno, de pasar de una concepción de transmisión a una comunicación, a la educación, para llegar al paradigma de la iniciación a la vida cristiana, pues también es paradigma de la iniciación a la vida cristiana, pues va recogiendo algunos elementos fundamentales que lo afectan o que también tendrá que dar respuesta, ¿no? Por eso tendremos que decir que la sociedad del tercer milenio pues tiene temor sobre todo al futuro. Hoy vivimos en una sociedad que tiene una ansiedad de futuro, ¿no? Es decir, ¿qué será de nosotros? Y bueno, pues desvinculada del pasado en un presente que pareciera un minuto y bueno, pues que no articula. Y esto claro está que cuando nosotros llegamos como catequetas, y cuando digo como catequetas, dentro a veces de la iglesia, hablar de procesos largos, hablar de procesos, hablar de desarrollo del arco de la vida, de hablar de una transmisión de la fe en el respeto de las ciencias humanas, como ustedes lo vieron quizá con alguno de sus profesores, de las etapas psicológicas, de los desarrollos interiores, pues pensaríamos que la catequética solamente se tiene que preocupar como en el acto comunicativo de la escuela de Palo Alto, ¿no? De asegurar, pues, el emisor, el receptor, el mensaje y tener ciertos cuidados del famoso ruido, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido se reduciría la catequética, pues, a una mera acto comunicador y no verdaderamente a una preocupación de transmisión, de educación, de comunicación, hasta llegar a una acción de iniciación que produzca una acción performativa en la comunidad cristiana, pero también en nuestros interlocutores y en la iglesia. Por eso, bueno, pues es importante ver cómo pues la catequética ante este momento pues se ve desafiada y también pues entonces generar perspectivas de diseño y de configuración tanto física y mental de las personas que van viviendo la fe cristiana. Porque ese es el punto. Ustedes quizá, por eso les digo que el diagnóstico que vemos de Zygmunt Bauman, de Lipovetsky, de Castells, de Canclini, ¿no? De García Canclini, ¿no? Al hablar de una cultura híbrida, pues ya no hablamos de una época de cristiandad. Y entonces la catequética ante este desafío pues repercute en también como ciencia el aporte que va a dar dentro de una acción interdisciplinar. Por eso, ante la negativa, pues vemos un momento de ruptura. Ahorita podemos decir que estamos en una sociedad que está viviendo este cambio de época, o también otros dirán una época de cambios, donde esta época de cambios, como lo hemos dicho,
en catequética fundamental número 1, el cambio de época se da cuando se mueven tres elementos fundamentales. Decíamos, el elemento de la teodicea, de la cosmología y de la antropología, ¿no? Es decir, quién es Dios, quién es el mundo y quién es el hombre, ¿no? Es decir, cuando estos tres elementos de la realidad mutan en la cosmovisión de las personas o de la realidad misma, entonces estamos ante un cambio de época, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver cuando se nace el fuego, después la escritura, la imprenta, ¿no? Y así, ¿no? La telemática, y bueno, esto hace un cambio tanto de lo que es el hombre, de lo que es el mundo, de lo que es Dios. Por eso, bueno, pues así es como tenemos que pensar que uno de los primeros principios que tenemos que entender es el pensamiento de una regulación ortodoxa, ¿no? Es decir, hoy vivimos ante un repliegue de, lo dice el Papa en la Gaudium et Exsultate, ¿no? Es decir, hoy hay una cierta agresividad, ¿no? Es decir, la agresividad no es otra cosa sino un ataque a nuestra propia seguridad. Y bueno, pues la catequética en ocasiones también tendrá que ser esta ciencia que pues suba los niveles de confianza y baje los niveles de agresividad, particularmente pues en personas fundamentalistas, ¿no? Es decir, que se sienten seguros de una doctrina que ni siquiera la es asumida en su manera de vivir, de ser, de comunicar, de obrar, pero los mantiene en una seguridad pues de prejuicios o de cultura, pero que ya no cuadra con los desafíos culturales de nuestra época. Por eso, el primer elemento que entendemos en nuestra realidad y que va a meter a la catequética en una encrucijada, pero también se convierte en un área de oportunidad, es la velocidad. ¿Qué es el tiempo? La catequética, aunque pensemos que no tiene nada que ver con la filosofía, tiene mucho que ver. Y uno de los elementos que trastoca la catequética para la filosofía es qué es el tiempo, porque en uno de los principios que ustedes escuchaban del magisterio del Papa Francisco dice que el tiempo es superior al espacio, ¿no? Y en esos elementos pues habla de también de cómo hoy la sociedad, ¿no? Vive en una sobreaceleración del tiempo, ¿no? En una sobreaceleración que entonces no entiende el tiempo ya solamente como un tiempo biológico, porque ya existen, por ejemplo, los alimentos transgénicos, ¿no? Tampoco como un tiempo cronológico. Veamos cómo mucha gente dice el tiempo es dinero y mucho menos hoy en día hablar de un tiempo cairológico, es decir, el tiempo oportuno en el que Dios interviene en las personas en la manera en la que Él quiere para poder asegurar esa persona para su salvación, ¿no? Entonces, al hablar nosotros de procesos, de ingenierías pastorales, de procesos que hay que asegurar, pues estamos, podríamos decir, nadando contra corriente o habría que generar propuestas catequéticas que vayan también en esta línea, no de acelerar, de aumentar la sobreaceleración, sino de asumir la sobreaceleración como un elemento de nuestra cultura. Entonces, quizá, bueno, pues, por ejemplo, ya empiezan los famosos elogios, ¿no? El elogio de la lentitud, la famosa sensibilidad slow, ¿no? Es decir, el decir, bueno, pues apostar más por el tiempo, por los elementos de tranquilidad, pues es algo que también nos va a dar un beneficio a largo plazo en los procesos y en la dimensión de la acción performativa que la catequética tendrá que hacer. Porque esa es una de las cosas que yo en catequética fundamental a los que los tuve como alumnos les decía, ¿no? ¿Cuál va a ser la gran tentación cuando ustedes se pongan ya de pie profesionalmente en alguna parte? Pues todo el mundo les va a decir, simplifica las cosas, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo haz un plan de pastoral en 3 horas? No, pues esto no se puede hacer un plan de pastoral, supone tiempo. ¿Cómo lograr que los padres de familia se hagan responsables de la educación cristiana de sus hijos en 3 días? ¿No? Eso es imposible, ¿no? Es toda una cultura, es una
realidad multifactorial en la cual hay que asegurar una sociedad que se preocupe pues por la educación de los menores y bueno pues entonces no caer en un simplismo científico por la pericia que ustedes van a adquirir en este instituto. Entonces es importante entonces tener en cuenta cómo la velocidad entonces se transforma en un desafío para nuestro tiempo, ¿no? Quizá también hoy en día, ¿no? Queremos todo terminar rápido, entenderlo de un momento a otro. Las personas quieren salir de un problema muy rápido. Y claro está que el ser humano para humanizarse necesita tiempo. Tiempo. La tarea de la humanización del hombre, que suena un poco redundante, necesita tiempo. Y entonces ya vemos que el fenómeno de la sobreaceleración del tiempo, pues no juega a nuestro favor, no juega a nuestro favor. Entonces, juega sí a favor pues de otros poderes como es el económico, el político, ¿no? Y entonces se convierte el tiempo en una cosa ingobernable por el hombre, ¿no? Es decir, en estos momentos ustedes tienen la oportunidad de estar en clase, pero quizá en otro lugar del mundo hay fábricas que están sin detenerse, aunque estén geográficamente en distintos puntos, el objetivo de esa fábrica es nunca detener su producción, aún a costa de la dignidad del hombre, aún a costa de la desintegración de familias, aún a costa de generar pobreza, de empleos mal pagados, ¿no? Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la catequesis, ¿no? O esto, ¿cómo condiciona la ciencia catequética? Pues por eso catequética fundamental número 2 les tendrá que abrir el panorama de ampliar el radio de la acción catequética, ¿no? Es decir, no solamente la catequética es una preocupación por asegurar personas que estén institucionalizadas dentro de la iglesia, ¿no? Sino cómo también nosotros podremos ser agentes de producción y de acción de cambio dentro de una sociedad pues para vivir momentos de tranquilidad, quizá de juego, quizá de convivencia familiar, y ahí estaremos haciendo catequesis, ¿no? Por eso en ese sentido, pues también otro segundo elemento, no sé si hay alguna pregunta sobre el desafío de la velocidad. ¿Creen que la velocidad condiciona la ciencia catequética? Una pregunta para que me la respondan, ¿eh? José, Rosalba, Patricia, Miriam. ¿La gente vive dentro de una sobreaceleración o no? En sus contextos también, en sus países, en sus diócesis, en su pastoral educativa también, algunos, ¿no? Claro. Hoy todo tiene que ser fast food, ¿no? Como dice Blanca Cecilia, también tendremos que hacer un fast food de la catequesis o un fast food de la formación cristiana, de la identidad cristiana, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, pero también no podemos al, aletargar los procesos catequísticos, ¿eh? No digo los principios catequéticos, ¿eh? A eso no se renuncia, pero a veces también, como dirá San Agustín, pues existe el catecismo largo, la versión larga, pero también la versión corta, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar también nosotros desde un principio catequético, pero también dando una respuesta catequística, ¿verdad? Dice José, claro que lo condiciona, puesto que ahora la gente quiere todo rápido, fácil, la iniciación cristiana no puede ser así, ¿no? Entonces sí, definitivamente la velocidad se encierra dentro de todo, dice Miriam. Claro, esto es fundamental, ¿no? O sea, y veamos eh, cómo también el hombre de hoy, pues exactamente, ¿no? Como dice Marco Antonio, no hay pausas y también quizá viene este fenómeno hasta que va a golpear a nuestros agentes de pastoral, ¿no?
este fenómeno del burnout, ¿no? Que el activismo pastoral, ¿no? Del activismo pastoral y que también dentro de la iglesia podemos ver como el activismo pastoral, como para decir, también vivimos en una sobreaceleración de las propuestas pastorales y no las dejamos que fructifiquen, que, vamos a decir, que se fraguen para poder obtener el fruto necesario, ¿no? Y muchas de las veces, pues también nosotros caemos en esta sobreaceleración, ¿no? Claro, hay que entender que la iniciación cristiana es un proceso y que los padres de familia entienden. ¿Sí? O compran comprobantes, ¿no? Pues se cae en todo tipo de abusos. Bien. Otro elemento que también entonces la ciencia catequética tendrá que resolver es la provisionalidad, ¿no? Ineludiblemente decimos que el aumento incesante de la aceleración del tempo social, ¿no? De la velocidad implica también por sí mismo la comprensión de la existencia humana como algo máximamente provisorio, ¿no? Es decir, pues esto que mucha gente ahora dice, ¿no? Nadie es indispensable, ¿no? Entonces, pues, si nadie es indispensable, en una cultura del provisorio, ¿qué catequesis creen que vamos a apostar? Pues la catequesis del presente. ¿Y cómo? Pues siguiendo una catequesis del pasado. ¿Por qué? Porque la acción provisoria nos hace pensar que no habrá futuro, ¿no? Lo provisorio pues es ahorita y entonces hay que resolver el presente y entonces resolviendo el presente no vamos construyendo sobre cimientos seguros la arquitectura del futuro, ¿no? Entonces, esto también le pega a los principios y a la búsqueda de una catequesis que también juega con una cultura de lo provisorio, ¿no? Es decir, pues una sociedad que se encuentra habituada a usar y a tirar, ¿no? Es decir, y bueno, pues estructuras también pastorales, planes pastorales, propuestas catequísticas, ¿no? Que se usa y se tira, ¿no? Y esto es fundamental porque quizá nosotros también, ustedes tendrán que tener la habilidad de crear ingenierías pastorales que no sean de esta dimensión provisoria, ¿no? De usar y tirar, ¿no? En la Arquidiócesis de Guadalajara, gracias a Dios, tenemos pues un apartado sobre el cuidado de la atención integral del catequista, que se llama CADIF, es decir, una experiencia donde el bien que ha hecho el catequista a una comunidad, a la diócesis, se le devuelve también en un bien para él, en bienes sociales como son médicos, de educativos, también de laborales, ¿no? Es decir, y esto quizá en ocasiones pudiéramos pensar y dejarlo pasar, ¿no? Es decir, pues la gente viene a la comunidad parroquial y nos usa como, pues sí, como un banco, este, como una empresa que da servicios y nosotros también en ocasiones pues generamos una ingeniería pastoral que también pues se deja y se presta a una cultura de lo provisorio, ¿no? Es decir, pues haces tu primera comunión, se termina nuestro trabajo cultural, ¿no? Ya con que venga los domingos a misa, pues cumples con esta dimensión de la provisión. Por eso esta cultura del provisorio, ¿no? Pues su característica, ¿no? No es una característica secundaria, marginal, sino que se va convirtiendo en un fundamento hoy de las sociedades modernas. Tanto que el Papa Francisco, pues, en sus documentos y en sus pronunciamientos constantemente la cultura del provisorio no es otra cosa sino la cultura del descarte, ¿no? Y esta cultura del descarte el Papa Francisco no solo la señala para decir fuera de la iglesia, los sistemas económicos, ¿no? Los sistemas políticos, los ateos, no, la cultura del descarte se vive dentro de la iglesia. La cultura del descarte la vivimos en todos los ámbitos de la iglesia, ¿no? Desde toda la jerarquía, los obispos, los sacerdotes, los laicos comprometidos, los padres de familia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros apuntalar en los procesos de iniciación de la vida cristiana, en la conformación de la existencia cristiana a largo plazo, con sabor a futuro? Y con sabor a futuro quiere decir con
una dimensión profundamente llena de esperanza, ¿no? Por eso decimos el sistema económico y social de nuestros días se mantiene en pie gracias al carácter a veces efímero de los productos, ¿no? Gracias a que hay un productor y un consumidor inmediato, ¿no? Vivimos en la sociedad industrial donde lo importante es crear mercado de consumo y buscar un mercado de productores, ¿no? Y también entonces, en ocasiones nosotros podemos ser un mercado de consumo y una expendedora de productos, que nosotros le llamamos sacramentos, desgraciadamente, o servicios, y no verdaderamente una configuración, una acción de comunidad, de iglesia, ¿no? De este tercer elemento y desafío sobre la provisionalidad, ¿hay alguna pregunta? ¿Que es así que se convierte para la catequética hoy en día en un desafío importante a pensarlo, a ponerlo sobre la mesa? Si un plan de catequesis al terminar el curso se hace la evaluación y si hay puntos que ya no funcionan, eso no es provisionalidad. No, no, eso no es provisionalidad. Una cultura de la evaluación no es una cultura de lo provisorio, ¿no? Sino de usar y tirar, ¿no? Gracias, Blanca, por tu aporte. Otro elemento también importante es la tradición. Es decir, en esta ruptura, pues se van acabando estas ambigüedades de las tradiciones, ¿no? Es decir, este sesgo del concepto de entender la tradición, ¿no? Como un tiempo en el que hay que decir también que pocos conceptos tiene tanta peligrosidad y ambigüedad. ¿Se fijan? Hoy los muchachos o los jóvenes dicen con una palabra muy de ellos, se trata de que la sociedad hoy sea muy vintage, ¿no? Es decir, me he visto, no sé, como de los años 60, pero vivo como un hombre del siglo XXI, ¿no? O lugares que son ambientados, ¿no? Eh, con cosas antiguas, pero pues se vive con cosas más modernas de todo lo que se tiene, ¿no? Se tiene, es decir, esto también, pues también es un desafío catequético, ¿no? Porque también podemos crear un estilo de catequesis muy vintage, ¿no? Es decir, pues creyendo o que pensando en aplicaciones todavía de hablar de catecismos, de hablar de una cultura donde yo soy el que hablo y el otro escucha, no participa, el otro tiene que aprender lo que yo le digo, donde los principios eh, teológicos, bíblicos, no pueden entrar a discusión, donde el marco de creencias pues es según los años 20, sino en una modernidad y solamente nos preocupa pues por ejemplo la tradición, pues solamente hay que transmitirla y no saber, nadie sabe por qué, ¿no? Es decir, bueno, pues no, una tradición como que la abuelita hacía el chocolate en una olla de barro, pues la olla de barro va pasando de mano en mano por tradición, pero nadie sabe por qué o por qué el barro le da un sabor diverso al hacer un chocolate, ¿no? Entonces, también esto puede suceder y se convierte también en un desafío catequético y esto el Papa Francisco lo deja muy claro también en la Gaudium, Ed, Ed Exultati, ¿no? Gaudium et Exultate, ¿no? Nos previene de este peligro, ¿no? Sobre todo en el capítulo segundo, ¿no? Nos previene de este peligro de caer en un anquilosamiento tradicionalista, ¿no? Es decir, pues que seamos, como dice mucha gente, ¿no? Cristianos por tradición y no por convicción, ¿verdad? Y todo el capítulo segundo nos previene sobre este elemento, ¿no? Y no adentrarse verdaderamente en el conocimiento. Y cuando digo conocimiento, ustedes ya por las bases que tienen de catequética fundamental número uno, no solamente me refiero al conocimiento nociológico, cerebral, frío, sino también al conocimiento pues afectivo, al conocimiento existencial, ¿no?
la persona pues se va dando cuenta que necesita entenderse dentro de esas categorías. Lo queramos o no, pues el ser humano es siempre tradicional, ¿no? La biología, la gramática, la ética, la estética, la política, el deporte, la religión, la medicina, pues van generando estas realidades de tradición, que remiten siempre a la presencia de hombres y mujeres como seres tradicionales, ¿no? Es decir, que se instalan y bueno, pues repiten lo que han vivido por mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, necesitamos una reactualización de las tradiciones, ¿no? Es decir, hasta de la religiosidad popular. Se saca el santo, pero se sacaba el santo porque, bueno, pues llovía mucho, ahora pues al revés, ¿verdad? A veces ya para que deje de llover hay que sacar el santo. Con el cambio climático, bueno, pues antes se tenía una relación, ahora se tendría que resignificar, ¿no? Por ejemplo, pues en la religiosidad popular, ¿no? Todo lo que se le atribuye a San Antonio de Padua sobre el amor, sobre, bueno, pues habría que reactualizarlo porque, bueno, pues hablar de amor hoy no es lo mismo que hablar amor del siglo pasado. Nos dice Rosalba, creo que hay aspectos y elementos que no deben de considerarse sujetos a un tiempo, enseñanzas que son tus raíces, deben de persistir y se enriquecerán con los nuevos aprendizajes, siendo tales vez en ese momento considerados como complementarios para poder ser mejores seres. Claro, o sea, aquí por eso hablamos de una reactualización de la tradición, ¿verdad? Que se tiene que resignificar y cómo la catequética tendrá que dar esos principios para resignificarla, no resignificar por resignificar, sino resignificar desde un ángulo profesionalmente y de una intervención pastoral seria, ¿verdad? Porque no se trata de decir, pues ya no nadie viene al rosario, pues hay que quitar el rosario, ¿no? Entonces, o ya los niños ya no quieren participar en el proceso, terminemos con todos los procesos y hagamos procesos de un día, ¿no? Bueno, habría que ver cuáles son los riesgos, porque, pues, pero si habláramos de una educación, también podemos transportar este mismo ejemplo a la educación normal, bueno, pues entonces, pues que nos den un título yendo a, a un día de clases, ¿no? Es decir, pues aprendemos en un solo día para poder ser médicos, para poder desempeñar la tarea de un ingeniero, ¿no? Y también, bueno, pues en esta labor tan delicada como es la de construir y constituir, fortalecer la identidad y la existencia cristiana, que eso es lo que hace un catequeta. Y bueno, pues fíjense lo delicado que en ocasiones no alcanzamos a ver la profesionalización que ustedes van a tener, ¿no? Y bueno, pues al no tenerlo tan claro, pues en ocasiones pues pecamos de una falta de seriedad que después lo estamos viendo en el vaciamiento de nuestros templos, en el vaciamiento de nuestros procesos, pues porque la gente es como si entrara y bueno, pues ve que esto en cualquier momento por la falta de seriedad de una ingeniería pastoral, pues se va a venir sobre nosotros encima. Otro elemento que también está muy de moda hoy es la sociedad terapéutica, ¿no? No por nada los obispos del episcopado español hoy acaban de sacar un documento donde pues ponen a examen algunos estilos de espiritualidades, bueno, o de, podríamos decir, yo no de espiritualidades, sino de acciones más bien terapéuticas, ¿no? Donde hoy, pues lo que buscamos es estar sanos, ¿no? Esta sociedad terapéutica, ¿no? Pensamos que todo el mundo está enfermo, que también en ocasiones nosotros a veces escuchamos predicadores cristianos que dicen, Dios te va a sanar y pareciera como una especie de respuesta fanatoide, ¿no? Donde Dios pues se transforma pues en un opio, ¿no? Y no verdaderamente en un encuentro personal, en una relación, porque ese es el punto. La sociedad terapéutica solamente busca la propia curación, ¿no? O sea, no le interesa, vamos a decir, por ejemplo, la relación con el médico o con el terapeuta, no, pues busca solamente su propio bienestar de una manera egoísta, ¿no? Y haciendo pensar que todos están enfermos, que todos están dañados por el pecado, ¿no? Entonces, pues hay que salir como una especie de cruzada tras de ellos, ¿no?
y no verdaderamente con una propuesta de fe que fortalezca a las personas de hoy, ¿no? Es importante. Esta sociedad terapéutica pues tiene que concretarse a partir de otro dato también, ¿no? Es decir, donde con la expresión de la cultura del yo, ¿no? Según Bejar habla de esta liturgia de las tareas para con uno mismo. Y por eso Lispovetsky, este filósofo francés, pues habla de la sociedad de vivencia, ¿no? De una vivencia del carpe diem, del momento actual, ¿no? De una concatenación de momentos como si ustedes entraran, fíjense cómo puede ser así la vida hoy en día en una sociedad terapéutica, como si ustedes entraran y quisieran ver una película. Y entonces entran a las 6 de la tarde y ven 10 minutos y se salen. Pasan 3 días y después pues entran otra vez a la misma sala, a la misma película, pero a las 6:30 y te ven otro trozo de película. Y así después de 3 días entran varias veces. Pues realmente nunca han visto la película completa, ¿no? Y esto es el engaño de la sociedad terapéutica. Sí, experimenta el hombre, en ese momento pareciera como si tuviera en sus manos toda la trama, pero verdaderamente no la tiene. Un sexto desafío, pues que también en nuestra sociedad lo vivimos, pues es la sociedad del consumismo, ¿no? Hoy, en este ya hemos dicho lo provisorio, la sociedad terapéutica, pues hoy, el hombre de hoy, la cultura, pues también, ¿no? Es una cultura del consumo, ¿no? Es decir, pues donde la sociedad se transforma en algo que consumir y bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Esto que está sucediendo en la Amazonía, ¿no? El hecho de que no se da cara y rostro a las personas que por una eh, obsesión por el consumo, pues se va destruyendo la naturaleza, se va destruyendo vidas, personas, familias, y bueno, pues lo que se busca es solamente el equilibrio económico y no el elemento de una dimensión de hacer que la dignidad del hombre se sobresalte, ¿no? Es decir, se humanice. Al final la catequética pues también aporta, suma, reconcilia pues esta acción humanizante, ¿no? Entonces, bueno, pues la sociedad de hoy es un supermercado de espiritualidades, un supermercado de religiones, un supermercado de opiniones, un supermercado de trabajos, un supermercado de profesiones, un supermercado de opciones. O sea, si antes, en el siglo pasado o antepasado, pues había 2 o 3 opciones de vida, ¿no? Los jóvenes de hoy tienen una multiplicidad de opciones, ¿no? Entonces, hasta catequéticamente, ¿no? Que la catequesis del buen pastor, que la catequesis de las tiendas, que la catequesis diocesana, que la catequesis de no sé quién, de tal autor. Bueno, pues también existe un supermercado con el cual, bueno, pues nos meten una encrucijada y a veces nos podemos convertir en una, pues, el no tener claro, ¿no? Ustedes ya llevaron también, me imagino, como una especie de introducción a la teología con el profesor Carranza, ¿no? En no tener claro también en un mercado de teologías, ¿verdad? Y no tener claro cuál, cuál teología también por la propia sensibilidad, por el propio tiempo, nos está exigiendo vivir hoy y estructurar hoy de manera muy clara, ¿no? De ahí que Sigmund Bauman hable, pues, de una cooperativa de los consumidores. Pues hasta aquí estos 5 elementos. No sé si hay alguna pregunta. Estamos por concluir el webinar. ¿Alguna duda? El recorrido que vamos a hacer teóricamente, ustedes lo van a ver pues en las clases que están ahí expuestas, pues es estudiarlas y después vamos a irnos metiendo todos en una lógica propiamente de América Latina, ¿no? Vamos a empezar brincándonos un poco Río de Janeiro, posteriormente las 4 conferencias del episcopado latinoamericano, ¿no? Desde Medellín hasta llegar hasta Aparecida, para poder ver cómo se ha dado esta evolución
y fortalecer el pensamiento catequético, no tanto como lo hicieron quizá con sus profesores de la historia de la catequesis en los documentos, sino el aterrizar propiamente en la acción y en los principios catequéticos que nacen de ellos. O sea, bueno, podrían decir, es que ya lo leímos, pues mejor, porque ahora lo vas a leer con eh, un ojo de sacar de ahí un principio catequético, no solamente lo que dice de la catequesis, sino de ahí qué principio catequético se concluye, ¿verdad? Espero que se entienda lo que se va a hacer en las propias lecturas y después se va a hacer en un producto. Bueno, vamos a concluir. Por una parte, vemos que una verdadera pasión hoy para la catequética, en esto lo retomamos, la catequética como ciencia, tendrá que tener una pasión por el hombre y por Dios, un vínculo profundo. Eso que el director general para la catequesis nos dice, fidelidad a Dios y al hombre, ¿no? Y que se centra en la persona de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Para después entonces, la catequética tendrá que hacer un camino de prospectiva tanto teológica como antropológica. Hay un binomio que no se puede olvidar dentro de la catequesis, que es que muchas de las veces se pasa por alto, la fe y el creer, que se presentan como un trabajo y una actividad que tendrá que hacer la catequética, más que como una cuestión interior, intelectual, abstracta, ¿no? Yo puedo hacer creer a alguien, pero no despertar, porque a lo mejor descuidé la dimensión querigmática de la fe. Yo puedo decirle a alguien que tiene fe, pero no haber articulado la serie, el camino catequístico dentro del proceso evangelizador para que aquel que tiene fe pues sepa cómo creer y de alguna manera cómo expresarlo, ¿no? Por eso se trata de recuperar dentro de la acción catequética esta acción entre la fe y el creer. Gioval, un catequeta de Lumen Vitae, ¿no? Nos dice o nos da como este apelo. ¿Cómo transmitir la fe en Cristo si ni siquiera sabemos muy bien por qué creer en Él? Ese es el punto hoy en día, ¿no? El catequeta tiene que empezar ya a decir, a ver, pues sí, tenemos la fe en Cristo, pero ¿sabemos por qué creemos en Él? Entonces y dice, esto me parece que es el auténtico problema y la verdadera crisis de la transmisión que debe preocuparnos a los catequetas. La dificultad no está en un buen método o en una estrategia ingeniosa. El cristianismo, bien claro, no es un mensaje religioso entre muchos otros. Creer en Cristo significa descubrir constantemente su singularidad incomparable al afrontar lo que es humano en nosotros y así percibir la extraordinaria complicidad entre el Evangelio de Dios y el misterio de nuestra existencia humana. Fíjense, como un principio cristológico, ¿no? Como es la unión hipostática, ¿no? De decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, después migra a una profunda meditación catequética y después se traduce en una acción catequística. Porque si yo descuido, bueno, pues a lo mejor yo, pues exactamente, ¿no? Como digo, pues transmitimos una serie de principios, de cosas, ¿no? De maneras de vivir, de comportamientos en la iglesia, en el templo, en el salón, dentro del atrio parroquial, pero no vamos haciendo que el corazón del hombre vaya haciendo y asemejándose a Jesucristo. Ahí están algunas fuentes que pueden ustedes consultar, ¿no? Para su estudio, Belaj, Virilio, Bretón, Slordig, Bauman, ¿no? Y Desch, ¿no? Que acaba de morir, ¿no? Entonces, bueno, pues fuentes que pueden consultar y que pueden también nutrirse para el planteamiento de toda esta materia. Pues vamos a hacer estas dos actividades que por una parte van a hacer una comparación entre un documento latinoamericano y el directorio general para la catequesis. Vamos a empezar también a descubrir algunos catequetas latinoamericanos, entre ellos van a leer creo que un artículo de Humada, un catequeta chileno, ¿no? Y bueno, pues
también vamos durante las 4 semanas, pues lo recalco, es ir leyendo todo este texto que sería como una especie, podríamos decirlo así, de manual, así como lo vieron ustedes en Catequética Fundamental, Alberich, como el manual de catequética por excelencia, podríamos decir, el manual de catequética ahorita que está muy, a mí me parece que muy claro, pues es este texto de Manuel José, la catequesis al servicio de la iniciación cristiana, y por eso me interesa que vayan leyéndolo poco a poco durante todo ese mes y vayan preparando sus productos hasta entregarlos hasta la 4.ª semana, ¿verdad? Entonces, participar en su foro, ¿verdad? Enriqueciéndonos todos, explicándonos algún principio o investigándolo. Yo ahí cito 3, pero también si algún otro que les haya citado el maestro Froilán lo quieren citar, pues lo pueden citar y así hacerlo. No, el proyecto integrador se entrega hasta la 4.ª semana. Ya, yo le pongo ahí, el proyecto integrador se entrega todo completo hasta la 4.ª semana. No se entrega por partes, todo hasta la 4.ª semana. Solamente es leer el diseño instruccional, ¿verdad? Ir preparando poco a poco los productos por eso les digo, en un mismo archivo, no me tienen que mandar 7 archivos, sino en un mismo archivo van pegando todo y mandan en una sola entrega la 4.ª semana su proyecto integrador. No sé si hay alguna pregunta sobre el tema visto. ¿Va quedando claro? Bueno, es el primer día. Vamos un poco como calentando motores, vamos poniendo como sobre la mesa, como siempre quizá en todas sus materias, una especie de diagnóstico sobre el cual vamos a ir abordándolo, ¿verdad? Sí, puede ser jueves o sábado, ¿verdad? Para que no se les, o sea, yo ahí pongo como consideración para que no se les acumulen, ¿verdad? Una primera actividad el jueves, otra el sábado. Pero bueno, ustedes saben que la plataforma queda abierta, ¿verdad? Y las pueden entregar pues el mismo domingo las 2 actividades, ¿verdad? Quedan claros los desafíos que se nos muestran a la catequética hoy. Ya los habían escuchado estos, a ver, también no voy a hacer que esté repitiendo yo lo mismo. Alguien ya les había abordado así como estos 5 desafíos, así explícitamente: la velocidad, la provisionalidad, el consumismo, ¿no? Toda la teología, por ejemplo, vamos a ver toda la teología de la prosperidad que a veces se mueve. Por ejemplo, eso las sectas lo tienen muy marcado. Muy bien. Bueno, pues, ¿hay alguna duda sobre estos desafíos? ¿Se entendieron? ¿Cómo para nosotros como catequetas, vamos a decir, condiciona nuestra labor? Ya, es decir, es como si estuviéramos poniendo sobre la mesa, eh, vamos a decir, nuevas enfermedades, ¿no? Es decir, que se transforman en auténticas oportunidades, ¿no? Es decir, imagínense el biólogo que descubra la cura contra el cáncer, ¿no? O sea, imagínense que pues tiene que ver cuál es la problemática, las causas, dónde se da, en qué geografías, bajo qué circunstancias. O pues también el catequeta, imagínense que retomando estos principios, o uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, alguien puede hacer toda una tesis de decir, pues la catequesis como una solución a la dimensión de la provisionalidad de la sociedad. La catequesis que contrarresta la dimensión del consumismo, ¿no?
No sé si me entiendan como el abordaje que se quiere hacer ahora en esta segunda parte de la catequética fundamental número 2. ¿Alguna intervención por parte de alguno? Muy bien, bueno, pues no me queda más que agradecerle a los alumnos que después vean este webinar, pues ponernos al día, ir creando esta comunidad educativa, agradecerles que sigamos en consonancia, bienvenidos a su segundo cuatrimestre, que sea verdaderamente un cuatrimestre que lo aprovechen al máximo. El principio es iniciar, van a ver que poco a poco se van enamorando de todos los desafíos y de las bellezas que van a ir encontrando al profundizar en la ciencia catequética. La catequética es una ciencia bellísima que si verdaderamente la aprovechamos, bueno, pues va a dar mucho fruto en sus contextos y también versus sus realidades. Los que les invito también a investigar, vamos a hacer una lluvia de ideas, pero necesitamos que poco a poco lo investiguen sobre los directorios, si algunos de otro país, a ver si tienen un directorio nacional de la catequesis. Creo que hay en Brasil, creo que hay en Estados Unidos, aquí en México creo que se hizo uno. eh, y ver qué elementos de diagnóstico, ¿no? A veces son directorios también ya muy viejos y lanzan algunas problemáticas de la catequesis, pues ya también bastante obsoletas, pero que pueden dar rumbo y contextualizar aún más quizá lo que se tiene. Así que si tienen oportunidad, googleen si tienen el Directorio Nacional de la Catequesis de México, por ejemplo, Directorio Nacional de la Catequesis de Argentina, Directorio Nacional de la Catequesis de Brasil, de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí pueden ver y también váyanse a la parte comúnmente del diagnóstico y lo vean en su propio contexto. Pues no me queda más que agradecerles su tiempo, su escucha. Queda este webinar para todos ustedes. Aprovechar al máximo el tiempo. Soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética, que les acompaña en este contenido de su licenciatura, Catequética Fundamental número 2. Muchas gracias. Dios les bendiga.